Señor, te damos gracias en este día. Te damos gracias por la clase que nos tienes preparada hoy día. Te damos gracias, Señor, por lo que hemos podido aprender hasta hoy. Te pedimos, Señor, que nos sigas bendiciendo con cosas prácticas, cosas que nos ayuden a nosotros y nos den herramientas para ayudar a otros. Bendice, te ruego, Señor, lo que vamos a estudiar este día miércoles. Lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Estamos en la clase 5, hemos llegado a la mitad de este curso y como ustedes habrán notado, la primera parte tenía que ver con aspectos de un método sencillo para hacer consejería. Y esto les tiene que servir para todos los aspectos de la vida, porque en toda área se puede iniciar un proceso de consejería. Aunque uno no tiene que estar toda la vida en esta postura de consejero, pero definitivamente sirve para mejorar la comunicación, sirve para aprender a escuchar, sirve para comprender mejor las cosas desde la perspectiva de la otra persona y de esa manera tenemos una relación mejor en todos los ámbitos. Así que les sugiero que lo usen al conversar con amigos, con hermanos, con papás, con hijos, etc. Y de esa manera se va desarrollando también la práctica. Evidentemente para un proceso formal de consejería, donde alguien nos solicita, por favor ayúdame, necesito guía para poder resolver algunas cosas, uno no sabe con lo que se va a enfrentar. Entonces puede ser alguna cosa que esté más cargada hacia el área espiritual, más cargada al área emocional o relacional, qué sé yo, ¿no es cierto? Entonces ahí vamos viendo. Y este proceso que vimos, que vamos a repasar a continuación, nos ayuda en darnos una pauta, un bosquejo de cómo hacerlo. Ustedes me van a ayudar en el proceso, entonces, en el resumen del proceso de consejería. ¿Cuál es el punto número 1? ¿Qué es lo que procuramos hacer en primer lugar? Entender el problema desde la perspectiva de la otra persona. Excelente. Entender el problema desde la perspectiva de la otra persona. Y eso lo llamamos nosotros empatía de primer nivel. ¿Se acuerdan? Bien, entonces eso es muy importante. Si nosotros no logramos comprender el problema que le aqueja a la persona desde su perspectiva, no vamos a poder ayudar, porque vamos a tratar instintivamente de dar algún consejo desde la perspectiva nuestra, con nuestras vivencias, nuestra historia, etcétera, etcétera. Y eso no necesariamente le va a ayudar a una persona. En algunas ocasiones, eso sí puede ayudar. Dijimos que hay técnicas para dar nuevas perspectivas a partir de la experiencia del consejero, ¿no es cierto? Entonces eso sí tiene lugar en algunas ocasiones, pero hay que ser moderado y saber cuándo usarlo. ¿Cuál es la segunda etapa de este proceso? Desarrollar nuevas perspectivas, que la persona pueda plantear su perspectiva y con esa perspectiva poder llegar a las metas. Exacto, muy bien. Teniendo claro el problema, ahora necesitamos nuevas perspectivas para ese problema, que es precisamente lo que el aconsejado no logra hacer solo. Si pudiera hacerlo solo, no vendría a pedir ayuda. Pero ese es el trabajo del consejero. Aquí es donde realmente empezamos a trabajar, porque antes el trabajo fue casi para nosotros de tratar de entender. Y mientras nosotros vamos entendiendo, por supuesto la persona también se siente comprendida y entiende mejor el problema. Definitivamente lo va a entender mejor, va a ver cosas que antes no veía. Pero cuando empezamos a desarrollar nuevas perspectivas, necesitamos ayudar. Y ahí usamos algunas técnicas. ¿Me pueden mencionar algunas? Entregar información. Entregar información, por ejemplo. Ahí hacemos las veces un poquito como de maestro. ¿Qué otra cosa? Usar nuestro propio ejemplo, pero no hay que abusar de eso tampoco. Correcto, nuestra propia experiencia. Y también hablamos de, cuando corresponde, confrontar, una confrontación en amor, por supuesto, siempre en este espíritu de consolar, edificar y exhortar. Pero una confrontación puede ser también útil. Y también hablamos de la contratransferencia, de analizar la relación consejero-aconsejado y así ese tipo de cosas que son técnicas fundamentalmente. Dijimos, por ejemplo, compartir información. Definitivamente eso nos puede tomar
muchísimos años de estudio para tener una idea de diferentes temas, porque nos puede surgir cualquier situación de lo más diversa que hay. Muchas veces vamos a tener que decir, sabe que de esto que estás viviendo no tengo mucha idea, entonces permíteme estudiarlo un poco y después conversamos. Pero eso es parte del proceso, ¿se dan cuenta? Bien, entonces elaboramos nuevas perspectivas y las refinamos después hasta convertirlas en metas. Y cuando hemos logrado ese paso número 2, que llamamos empatía de segundo nivel, vamos al tercer paso, que se llama acción. Y lo que queremos hacer ahí es, entonces, ¿qué es lo que queremos hacer ahí? ¿Quién me ayuda? Establecer un plan para llegar a la meta. Excelente. La meta la convertimos entonces en un programa. Más que un plan, es un programa. Un programa es paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, hasta llegar a que la meta se vea sumamente concreta, tangible, posible. Y ahí es donde también tenemos que ayudar. Como dije, algunas personas en la primera etapa ya se sienten ayudados y ahí quedan. Algunos llegan a la etapa 2, muchos en realidad, y podemos servir de mucha, mucha ayuda. Pocos necesitan la etapa 3, una vez que han sido ayudados con la etapa 2. Pero si la necesitan, ahí les di algunas herramientas que son sumamente estructuradas, a veces demasiado incluso, pero pueden servir de algo incluso para la propia vida. Cuando uno tiene que tomar decisiones entre diferentes situaciones, pueden servir ese tipo de herramientas, ¿no es cierto? Y concluimos con una sesión de cierre. Es muy importante en un proceso de consejería para que no se produzcan estos enganches permanentes, esta especie de colgar de la otra persona. Es muy importante decir, hasta aquí llegó este proceso, seguimos siendo hermanos, podemos ser amigos, pero hasta aquí llegó este proceso, tú has avanzado de aquí a acá, y lo tiene que decir el aconsejado, no el consejero, ¿no es cierto? ¿De dónde comenzaste? ¿A dónde has llegado? ¿Cómo fue el proceso? ¿Cómo te sentiste ayudado? Y exaltar que Dios hizo una labor de amor en su vida. ¿Se entiende? Entonces esto realmente es un proceso relativamente sencillo de hacer, metódico, hay que ser cuidadoso, 1, 2, 3 y vamos avanzando. Así es que no se preocupen, hay que puro practicar y les va a resultar cada vez más fácil. Hasta aquí vamos a llegar con el proceso de consejería. Vamos a practicarlo en el retiro, ¿no es cierto? En el taller retiro que vamos a hacer, vamos a practicar algunas cosas, vamos a hablar de autoestima, vamos a hablar de diferentes temas, practicando este tipo de asuntos. Pero llegando aquí a la mitad del curso ya corresponde entrar a lo que hablamos de qué papel juega el mundo espiritual en la enfermedad y también en la sanidad emocional. Es decir, hablamos ahora de liberación. Y aprovecho de felicitarles porque interactuaron maravillosamente en el repaso, sirvió la exhortación del miércoles pasado, así es que me parece maravilloso, se notaba, estaban listos para hacer todo en tiempo real, que es como tiene que ser, ¿no es cierto? Porque en una consejería no podemos pedir pausa para poder ir a ver los apuntes, sino que esto tiene que ser sobre la marcha. Vamos entonces a la liberación y consideren las siguientes preguntas. ¿Cómo detectar influencia espiritual demoníaca? ¿Cómo se hace? ¿Creen ustedes que exista influencia espiritual demoníaca? ¿Creen en la existencia y el trabajo de los demonios organizadamente? ¿Creen que tengan interacción con nuestro espíritu o con nuestras emociones o con nuestro cuerpo? ¿Cuándo pueden, cuándo no? ¿Qué son los demonios y qué buscan? ¿Podrían tener una respuesta a eso? ¿Qué poder tiene realmente el mal y cómo opera? ¿Cómo opera en la demonización de una persona? ¿Cómo opera a través de la brujería? ¿Cómo opera en la guerra en los lugares celestiales? ¿Son lo mismo estas cosas? ¿Cómo entra a la vida de una persona la influencia demoníaca? ¿Nacemos con eso? ¿Es una predisposición? ¿A algunos les toca, a otros no? ¿Es mala suerte? ¿Alguien me hizo un mal? ¿Cómo entra?
¿Cómo ayudar a liberar de influencia demoníaca? ¿Es posible ayudar? ¿Se puede hacer o la persona lo tiene que hacer por sí misma? ¿Qué es la autoliberación? ¿Podemos hacernos liberación a nosotros mismos o necesitamos siempre que alguien lo haga desde afuera ayudándonos? En el caso que nosotros seamos los demonizados, en el caso que otro lo sea, ¿necesita siempre que yo le ayude o puede hacerlo él por sí mismo? ¿Cómo mantener una liberación después de que se ha producido? Todas estas preguntas, hermanos míos, deben poder ustedes contestarlas, porque son vitales. Y no se puede hablar de este tema sin tener este tipo de cosas más o menos claras. Pero cada una de estas preguntas da para una clase. Entonces es tema que ustedes tienen que poder desarrollar en su estudio personal. Para eso les he pasado libros, artículos y todo tipo de cosas para leer. Y por eso también les he pedido apúrense leyendo para estar lo más al día posible en la medida que vamos avanzando. Necesitan saber algunas de estas cosas. Algunas de estas preguntas las vamos a ir contestando en las clases que nos quedan. Y aprovechen, si ustedes van avanzando, leyendo y teniendo dudas, aprovechen las clases para hacer preguntas. Algunas pueden ser realmente importantes y pueden quedar entonces para la posteridad. Otras la pueden hacer aprovechando que tienen al profe cerca, la podemos hacer de pasillo. Otras puedo darle recomendación de qué leer, dónde investigar, etc. Así es que aprovechen para no usar este curso mal, sino sacarle todo el jugo. Hagamos una pequeña aclaración antes de seguir. ¿Por qué nosotros hablamos de liberación? Y por ejemplo, la Iglesia Católica habla de exorcismo. ¿Cuál es la diferencia entre liberación y exorcismo? ¿Alguna sugerencia? Pienso que el exorcismo parte porque una persona tiene un demonio como dentro, como viviendo en la misma persona, como una posesión. Interesante tu punto de vista. Dice Meli que el exorcismo parte de la base de que hay un demonio dentro de la persona, en un aspecto como de posesión. Y realmente yo creo que ese es un buen concepto en el sentido de que la Iglesia Católica en particular habla del ministerio del exorcismo como un trabajo para personas en un estado de posesión demoníaca o de influencia demoníaca muy severo. Los casos que nosotros consideramos también de influencia demoníaca, ellos simplemente lo referirían a un psiquiatra y sería un asunto de trabajo psicológico, probablemente, y no de trabajo con espíritus malos. Entonces, nuestro aspecto, nuestro punto de vista de liberación es bastante más amplio. La liberación podríamos definirla como detectar influencia demoníaca, tomar autoridad en Cristo sobre ella y expulsar lo que haya en el poder del Espíritu Santo. Es bien importante eso. Nunca lo hacemos nosotros solos, ni lo hacemos nosotros en realidad. Primero hay que detectar, después hay que tomar autoridad, la que se nos ha delegado. Hay que estar bien claros con la autoridad que tenemos, hay que estar muy claros también en dónde estamos parados y que estamos en condiciones para usar esa autoridad. Y finalmente el poder para echar fuera es del Espíritu Santo. Y nosotros, por así decir, lo ponemos a funcionar al actuar como representantes de Cristo cuando decimos en el nombre de Jesús. ¿Me explico? Ahí actuamos como representantes y tanto los demonios como el Espíritu Santo se sujetan a eso. Los demonios se sujetan a la autoridad de Cristo y el Espíritu Santo se sujeta a la delegación que el Padre ha hecho de la autoridad en nosotros en el nombre de Jesús. Entonces, confluyen para producir la liberación. El exorcismo, en cambio, es más bien usar ritos y conjuros para usar la autoridad de una entidad espiritual sobre otra.
Y eso vale entonces para todo ámbito del mundo espiritual, no solamente ahora hablando de la Iglesia Católica, sino de todo ámbito. El judaísmo tiene ritos y procesos de exorcismo, el budismo, el shintoísmo y muchas filosofías y religiones antiguas tienen ritos y procesos de exorcismo. Se pueden encontrar libros antiquísimos con este tipo de cosas. Incluso en Egipto, muy antiguo, existían este tipo de ritos. Entonces el exorcismo es fundamentalmente tomar dominio sobre una autoridad espiritual a través de la autoridad que me da otra entidad espiritual. Y para yo usar la autoridad de esta otra entidad espiritual que es más poderosa que esta a la que quiero echar, necesito usar ciertos conjuros o ritos. Mucho de ello entonces roza y confluye con la magia, ¿no es cierto? Y la brujería. Entonces el exorcismo al estilo católico no echaría realmente un demonio fuera de una persona. Interesante pregunta, Ruby. ¿El exorcismo católico echa o no echa un demonio de una persona? Y fíjate que hay muchas posturas acerca de eso, porque desde un punto de vista así como muy biblista, uno podría decir, no puede hacer nada porque más bien son ritos y cosas así. Hay una serie de rezos que hay que hacer, una cantidad de cosas, el uso del agua bendita, el uso del crucifijo, el uso de ciertas cosas que se dicen, algunas se dicen en latín, etc. Hay todo un rito para esto. Pero una vez leí en una declaración de una persona muy avesada en esto, que decía que los demonios son seres bastante básicos. Que los demonios con los que nos enfrentamos son seres muy básicos y que creen casi cualquier cosa. Entonces, que de repente alguien con convicción y con autoridad les echa agua bendita y se van. Porque es la autoridad que ven detrás. De repente alguien exorciza en el nombre de Moisés y salen. De hecho, eso es lo que pasaba, lo vemos en el Nuevo Testamento, cuando Jesús decía, y entonces vuestros hijos en nombre de quién están echando, si no es en el nombre de Dios verdaderamente, de Jehová. Cualquier nombre dicho con autoridad, los demonios le tienen miedo. Pero no significa que se vayan completamente, porque está este gran problema de cómo entraron. Y cómo entraron, entonces, es una puerta que hay que aprender a cerrar. Porque de lo contrario, no es tanto el problema si se quedan o los echamos, sino el problema es si vuelven o no. ¿Me entienden? Entonces, echar fuera un demonio, y mire, voy a simplificar muchísimo, pero echar fuera un demonio no es necesariamente complicado. Mantenerlo fuera es lo complejo. ¿De acuerdo? ¿Podría ser una explicación para cuando de repente nos falta que dice, hoy tenía la guagua un mal de ojo, fui y hicieron todo un asunto y la guagua se recuperó? Entonces, yo siempre he pensado, sí, son demonios que salen, pero después cómo entran, o qué es lo que entró cuando salió esto, porque como no fue en el nombre de Jesucristo. Ya. Tú estás hablando ahora de un mal de ojo, por ejemplo, a una guagua, a un bebé. O la magia blanca cuando llevan a... Exactamente, eso es lo que se hace. Para sacar un mal de ojo, entre comillas, es un proceso de magia blanca que contrarresta a un mal que se hace con magia negra. ¿Ya? Entonces, eso lo veremos más adelante cuando veamos algo de magia, de brujería. ¿Bien? Pero por ahora guarda esa pregunta. ¿Sí? Pastor, por lo que yo tengo entendido, una persona que no es cristiana, que no tiene el Espíritu Santo dentro de uno, que no es sellado, puede tener mucha influencia demoníaca y pueden vivir demonios dentro de él. Una persona que recibe a Cristo, hablando de recibir a Cristo verdaderamente, que el Espíritu Santo mora dentro de uno, ¿cómo es posible que, no sé si podrían ver demonios dentro de esa persona? En mi opinión creo que no, pero sí que están fuera externamente
Sí, tu pregunta, Emanuel, es de base, es clásica y es importante. No me voy a detener en eso porque ustedes tienen que poder leer eso en algunos artículos que les he mandado y otras cosas que les puedo dar. Pero la pregunta igual vale y voy a dar una respuesta súper cortita. ¿Puede un cristiano tener un demonio dentro? ¿No es cierto? Un verdadero cristiano sellado por el Espíritu Santo. Miren, déjenme decirle que uno generalmente no sabe si el demonio está dentro, está afuera, está medio cerca o está medio lejos. Eso no tiene mucha importancia. La posesión demoníaca, si queremos hacer una definición, la posesión demoníaca es que como que el demonio ya tomó un control tan grande sobre la persona que prácticamente lo guía a lo que él quiere. Y la influencia demoníaca es lo que nosotros llamamos demonización. Pero a la hora de los cubos, las demonizaciones pueden ser tan severas que se parecen mucho a las posesiones. Y no es fácil saber cuándo es uno y cuándo es otro. ¿Puede un cristiano genuino, lleno del Espíritu Santo, ser demonizado cuando está lleno del Espíritu Santo? No. Pero cuando apaga el Espíritu Santo, contrista al Espíritu Santo, le da lugar a la carne, evidentemente sí. Que el Espíritu esté dentro de él o fuera, la verdad es que da lo mismo. Pero si tú quieres en términos teológicos, no puede estar adentro. ¿Ya? Pero es un poco como una pregunta también cuando decimos el Espíritu Santo está dentro de un creyente. Eso es cierto, ¿no? Pero ¿qué significa que el Espíritu de Dios esté dentro de nosotros? ¿Cómo puede estar todo Dios dentro de nosotros? ¿Notan ustedes que son preguntas que caen más allá de nuestra comprensión? Entonces, son definiciones teológicas que hemos hecho. Por ejemplo, la morada del Espíritu Santo, que Él está morando en nosotros. Pero ¿cómo es eso? Entonces no quiero confundirles. Es cierto lo que hemos predicado toda la vida, sí, a nivel de definición teológica, pero a nivel de comprensión aquí, ¿alguien puede explicarme cómo es la morada del Espíritu Santo? ¿Y cómo es un demonio viviendo dentro de una persona? Yo no lo entiendo, para serles bien franco. Entonces, cuando trabajo con influencia demoníaca que está quitando la salud de una persona, que está quitando el vigor, la alegría, no me pregunto si está afuera, si está dentro. Lo que necesito es que salga y que no vuelva a molestar, que no vuelva a entrar. Por eso les digo, no quiero súper simplificar el tema, pero no quiero meterme en las definiciones teológicas, porque ahí podemos discutir un montón y ahí uno se entretiene con eso y finalmente no llega al punto. Y el punto es el enfrentamiento y hay que echarlo fuera. ¿De acuerdo? ¿Hay alguna diferencia entre demonización e influencia demoníaca? Desde mi punto de vista, no habría diferencia entre influencia demoníaca y demonización. ¿Ya? De hecho, la única palabra que se usa en el Nuevo Testamento acerca de los demonios es demonizomai. Es el verbo que significa demonizar. No hay una palabra para posesión demoníaca. No hay una palabra para influencia demoníaca. No la hay. Es demonizomai, la única cuestión. Entonces, todo lo demás son definiciones teológicas que nosotros hemos hecho para tratar de entender y explicar lo que está pasando en el nivel espiritual. ¿Bien? Prefiero no meterme en eso. Déjenme darles un poquito de historia de cómo fui aprendiendo esto, de cómo se produce algo de experiencia sobre este tema y entonces para llamarles la atención al proceso que tal vez ustedes sigan y al que definitivamente tenemos que seguir juntos, porque cuando vayan ganando experiencia necesitan de alguien que les guíe. Y no es bueno hacer este tipo de cosas solo. ¿Bien? Entonces, el que quiera ganar experiencia en esto, tiene muchas oportunidades. El que no quiera, no sea cobarde, porque tiene que hacerlo igual. Y el que tiene harta experiencia, compártalo con sus compañeros, ¿no es cierto? Sean generosos. Me pasó esto, etc.
no hagan teología de toda experiencia, pero sí toda experiencia es valiosa para recogerla y de alguna manera sistematizarla. Déjenme contarles algunas cosas. Mi primera experiencia fue hace mucho tiempo en un ambiente de una iglesia donde no se creía ni en la luz eléctrica, hermanos míos. O sea, no se, ¿me entienden? No se hacía nada que tuviera que ver con dones espirituales, ni demonios, ni sanidad, ninguna cosa de esas. Pero de pronto yo estaba estudiando en el seminario, en un seminario donde tampoco se veía nada de ese asunto, y me llama mi pastor diciendo, hermano, ¿usted conoce a tal persona de la iglesia? Sí, por supuesto, me acuerdo, éramos amigos. ¿Le regaló alguna vez alguna cosa? Sí, por supuesto, aquí lo tengo, me lo traje porque era tan precioso, un portabiblia. Y la uso todo el tiempo, lo tengo en mi escritorio, puestecito, ¿no es cierto?, con la Biblia ahí para leerla todos los días. Y me dijo, quémela por favor, porque descubrimos que esta hermana está en brujería y ella hizo conjuros en contra de los pastores de nuestra iglesia y maldijo varias cosas para que estas cosas a su vez perjudicaran a todos nosotros, y entonces hemos estado tratando de recoger todo lo que esta hermana sembró a nivel de regalos en todos los pastores. Bueno, yo sentí un escalofrío que me corría de la cabeza hasta atrás, y aunque nunca había visto nada de eso y por supuesto no estaba ocurriendo nada, el portabiblia no levitaba ni hacía ninguna cosa rara, obedecí simplemente y quemé el portabiblia. Entonces, fue una primera experiencia, harto rara, no comprendí mucho, hice lo que me dijeron y no pasó más que eso. Pero me quedó dando vueltas, y es que empecé a preguntar a diferentes hermanos de ahí del seminario, pastores más antiguos que yo, que tenían mucha experiencia, sobre todo en el campo misionero, sobre todo rural, en el campo, y empezaron a contarme cada historia que me ponía los pelos de punta. Historias tremendas de magia, de brujería, de aquelarres, de transformaciones de seres humanos en animales, de cosas extrañísimas que son para película y que para ellos era lo más normal del mundo. Ellos lo vivían en ese mundo donde lo pagano y lo cristiano se mezcla, y donde las artes antiguas del mundo indígena está tan vigente hoy. Entonces me contaban unas cosas que yo a duras penas sí podía entender y creer, pero como era gente seria, bueno, las iba atesorando. Empecé a estudiar un poco, me di cuenta que hay una clasificación en esto del mundo espiritual, donde se habla de la lucha terrestre, que tiene que ver con la lucha directa con espíritus demoníacos de diferente orden que trabajan en las personas para dañar, para restar energía, para restar vida, para hacer tristeza, para, qué sé yo, deprimir, para enfermar. Lo que dijo el Señor Jesús en Juan 10:10, ¿no es cierto? El ladrón no viene, ¿no es cierto? Satanás no viene sino para matar, robar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Entonces hizo ese contraste tremendo. Pero eso que hace de robar, matar, destruir, eso definitivamente es la lucha terrestre. Pero también hay una lucha diferente contra entidades que las podríamos llamar de poderes en la tierra, y que son emisarios entregados al diablo, humanos, y que a través de ellos se fluye el poder del enemigo. Y estos son brujos, satanistas en general, diferentes ambientes de tarot, espiritismo y cosas de esa naturaleza, donde fluye esto. Es como si fuese, por así decir, venga aquí a la casa de Hansel y Gretel, ¿verdad? Que está lleno de dulces y vamos a comer algo rico, y adentro ustedes se encuentran con manso demonio. Ese es más o menos lo que ellos tratan de hacer. Son emisarios
que parecen muchas veces emisarios del bien, magia blanca, y sin embargo se enfrentan con la magia negra, que son gente que presta sus servicios para dañar a otros, y entonces en ese enfrentamiento, que son del mismo equipo pero con diferente camiseta, y uno queda en el medio, y en ese quedar en el medio uno recibe las consecuencias. ¿Me explico? En este mundo existe la magia blanca, la magia negra y la magia verde. La magia verde es aquella que usa mucho de la naturaleza. Es la magia que tiene que ver con conjuros para la naturaleza. Por ejemplo, para lograr fertilidad en el ganado, para lograr mejores cosechas, para dañar la cosecha de otro, para usar brebajes y todo tipo de cosas para lograr sanidades. Así que hay mucho que aprender en este campo. Y hay un tercer campo de lucha que es en los lugares celestiales. Así es que un pastor tiene que saber de todo esto, porque lo va a enfrentar todo, le guste o no. Cualquier ministro tiene que aprender de esto y aprender a moverse en esto. Y lo mejor posible, no dedicarse 100% a esto, a menos que tenga un llamado, ¿no es cierto?, específico del Señor y dones específicos. Nosotros servimos a Cristo y predicamos a Cristo, pero sabemos que existe esto otro y por lo tanto tenemos que saber defendernos y defender a nuestro pueblo. De eso se trata. Algo de historia entonces. Dígame. El tema de la lucha entre las magias, según entiendo yo, no hay una lucha de verdad, por decirlo así. Me da la sensación que todo es mentira. Cuando hablamos de la lucha de la magia blanca con la magia negra, entiendo yo que no podrían estar divididos estos entes. Porque siempre si hay una persona que tiene un problema y siente que le hicieron magia negra, va a ir a alguien que le haga magia blanca para contrarrestar esto. ¿Cómo uno explica eso de que no podrían estar luchando en contra de estos dos espíritus, por decirlo así? Porque estarían divididos, según escrituralmente hablando. Sí. Entonces, Sí, es cierto lo que tú dices. hay una mentira. Sí, por supuesto. Es evidente. Tú dices que si puede realmente estar dividido esto, entonces existe una magia blanca que contrarresta auténticamente la magia negra, o si están luchando entre ellos de verdad, o es toda una pantomima para hacerle creer a uno. Mire, en realidad no es tanto una pantomima, porque los espíritus que operan en uno y otro lado de verdad luchan, pero luchan para tomar control sobre la persona. Entonces ese es el premio, y entre ellos son capaces de despedazarse. Los demonios no son cariñosos el uno con el otro, ni son tampoco compadres ni buena onda. Los demonios la tienen contra todo. Es una cosa muy extraña. El mundo espiritual demoníaco es salvaje. Odian a Satanás, a pesar de que lo sirven. Se sujetan a él por temor, no por amor. Pero si pudieran, lo morderían. Se sujetan unos a otros porque ¿quién es más poderoso que el otro? Entonces sí funciona esto de conjuros de uno más poderoso que otro. Pero al final el premio es la persona. Entonces toman control de la vida de la persona por un lado o por otro. Entonces no quiero complicarte demasiado el asunto, pero sí decirte que es un poco más complejo que simplemente decir están haciendo un show porque en el fondo ellos están de acuerdo. Entonces un demonio le dice, no, pasa nomás, pasa tú, ¿verdad? Para que entonces la persona crea y se entregue a esto. Es un poco más complejo que eso. Pero en el fondo, es un solo campo. Meterse con cualquiera de las magias es meterse en problemas. ¿Ya? Eso es lo que quiero que ustedes recuerden. Y que tienen que saber de las magias para no ser embaucados. Porque hay algunas, sobre todo la magia blanca, que a veces tiene esta apariencia de cristiana. Usan muchas cosas cristianas. Entonces uno fácilmente se embauca con eso.
pero es meterse por aquí o por acá. La cosa es estar metido en ese mundo, eso es lo que ellos quieren, eso es lo que no podemos hacer. Ningún cristiano, menos aún un líder. ¿Ya? Yo sabía que también existe la magia roja. La magia roja sí, pero es un derivado de las otras. Algunos dicen que la magia verde también es un derivado. Si ustedes quieren, me interesa que ustedes conozcan de la magia negra y de la magia blanca. Las otras entre medio son un poco sui generis, ¿me entienden? Da un poco lo mismo. La magia roja tiene que ver más que nada con el sexo y cosas por el estilo. Es la misma historia que la otra. ¿Ya? Bueno, pero llegaremos a la magia. No es el área preferida ni lo que más nos interesa en este curso, pero sí llegaremos ahora. Lo importante es algo de historia. Yo tenía más o menos unos 4 o 5 años como creyente cuando tuve esta primera experiencia que les conté. Nunca nadie me había hablado de este tema, por lo tanto no estaba dentro de mis inquietudes ni de mis intereses. Y cuando esto ocurrió, simultáneamente con darme la instrucción de quemar el portabiblia, el pastor también me mandó unas oraciones doctrinales, las llamaba él. Y estas oraciones doctrinales son parecidas a las que ustedes ven en ese folletito que les mandé. Ese tipo de declaraciones se llaman oraciones doctrinales, donde aparecen declaraciones, ¿no es cierto? Aparecen anuncio, yo declaro delante de todas las entidades espirituales algo, ¿no es cierto? Yo pronuncio que pertenezco al reino de la luz y renuncio al reino de la oscuridad. Ese tipo de oraciones se llaman doctrinales. Bueno, es todo lo que yo recibí y a mí me parecía casi como una película de la Edad Media, donde yo tenía que decir ciertas cosas y entonces todo me iba a ir bien. No entendía mucho. En todos los años del seminario tuve un solo curso que se llamó Angelología, que trata sobre los ángeles en general, y en medio de eso estaba un apartado que se llamaba Satanología y Demonología, que hablaba sobre Satanás y los ángeles, en términos puramente bíblicos doctrinales. O sea, ¿qué sabemos sobre estos seres? ¿Qué ha dicho la Biblia? ¿Y qué entonces podemos esperar de ellos? Un resumen aparece en el libro Claves para una vida abundante. Un capítulo importante, ¿no es cierto? Nuestro enemigo, nuestro adversario, el diablo, se llama ese capítulo. Es importante que ustedes lo conozcan porque el fundamento bíblico definitivamente es importante a la hora de empezar. Una vez en Chile, yo trabajé en 2 iglesias antes de fundar IPD y en esas 2 iglesias me dediqué abundantemente a la consejería, pero nunca tuve contacto, ni un intento siquiera, de hacer algo de liberación. Entonces no conocía, no me interesaba, no lo detectaba y cada vez que había algo un poco más raro, lo derivaba un psicólogo, un psiquiatra, este gallo es raro, ¿no? Hasta ahí llegaba, ¿no es cierto? Y sin embargo me daba cuenta que a pesar de los procesos de consejería que eran largos y tediosos, muchas veces se repetían ciclos y la persona iba como en un tobogán, como que íbamos mejorando, otra vez empezaba a decaer. Y no podía explicarme por qué esto, qué es lo que pasa, por más que hacíamos todas las cosas bien. Y empecé a pensar de que habían como cadenas que ataban a las personas a algo que ellos simplemente por su fuerza de voluntad no podían romper. Pero yo tampoco sabía qué hacer. Entonces me estaba entrampado en un proceso. En el año 94 o 95, ya no recuerdo muy bien, vino a Chile Neil Anderson, el autor de estos libros que les estoy mostrando acá. Y fui a las conferencias de él un poco para saber, porque no estaba metido en esto, y la verdad es que el hombre es muy simpático, muy agradable, un gringo muy choro. Habló, mostró sus libros y habló sobre este tema y lo que yo pude sacar de eso era que había que ponerle atención porque este hombre sabía de Biblia y estaba hablando de experiencias que me llamaban la atención, que yo no conocía y que no podía simplemente decir no, esto no es, porque no me ha pasado a mí,
sino que tengo que conocer más. Así que compré estos libros y fue mi primera experiencia. ¿Por qué los compré? Y mi primera experiencia fue guardarlos en el librero, no los leí nunca. ¿Me entienden? Eso es lo que me pasó. Hasta que en el año 97, mi hija mayor salió con una enfermedad terrible, que es la anorexia y bulimia. Y esta enfermedad fue una lucha de la familia por más de 10 años. Y en estos 10 años tuvimos mucho trabajo con psiquiatras, médicos, psicólogos, nutricionistas. E íbamos para arriba, íbamos para abajo. Mejoraba, empeoraba. Íbamos, yo diría, subiendo, pero lentamente, tediosamente. La familia sufría muchísimo. Cada integrante resentía lo que estaba pasando. Es como que, literalmente, algo se nos metió en la familia. Entonces, uno ya no se pregunta si el demonio está adentro, está afuera. ¿Cómo saco esta cuestión? ¿Me entienden? Hay mal que entró por alguna parte y no tengo idea cómo. Y yo que soy cabeza de la familia no tengo idea cómo sacarlo ni cómo proteger a los míos. Entonces me di cuenta que como pastor, aunque había estudiado de Biblia y tantas cosas, estaba desnudo frente a esta situación que no manejaba. Les cuento esta historia para que ustedes se den cuenta que a veces aprender por el lado malo, abrazando un demonio sin saber qué hacer con él, no es la mejor experiencia. Y por eso creo que en esta escuela ministerial es tan importante lo que vamos a ver a continuación. En el año 98 recién, 99, cuando fundamos la Iglesia Presencia de Dios, me abrí por primera vez al mundo carismático, precisamente por la oración que algunos hermanos especiales hacían sobre mi hija y donde sí notaba algunos cambios positivos. Y estos hermanos especiales eran carismáticos. Y ellos oraban con imposición de manos, oraban atando, oraban echando fuera, oraban con una autoridad que yo no conocía ni manejaba. Entonces, viendo eso, casi con un remesón de parte de Dios, tuve que abrirme a algo que a nadie le gusta, pero que es real. Y allí es donde comencé a aprender algunas cosas que les voy a contar a continuación. ¿Vamos a un café?